Bueno, ya pues resumiendo, tenemos acá que un movimiento en caída libre es un movimiento debido a la acción de un campo gravitacional. Y que campo gravitacional es aquella región del espacio en la cual una masa ejerce influencia sobre otras masas. Es decir, toda masa tendrá su campo de acción, campo gravitacional. ¿Por qué se denomina una región? Porque es que la fuerza, esa fuerza que es la fuerza debida a la gravedad, que la gravedad es ese fenómeno de atracción, son fuerzas que actúan a distancia. En física hay fuerzas que actúan por contacto y hay fuerzas que actúan a distancia. Quiere decir que la Tierra a una determinada distancia tendrá un campo de acción. Y ese campo de acción es el que denomina el campo gravitacional de la Tierra. Por ejemplo, un satélite. Un satélite es atraído tanto por el Sol como la Tierra. Pero la Tierra tiene una fuerza de atracción mayor que el Sol sobre ese satélite. Y entonces se dice que el satélite está dentro del campo gravitacional de la Tierra. La Tierra está dentro del campo gravitacional del Sol. La Luna está dentro del campo gravitacional de la Tierra. Es decir, ¿cuál cuerpo la está trayendo? Entonces, ese mismo cuerpo está ejerciendo su campo de acción. Esa, lo hemos definido, esa fuerza con que se atraen los cuerpos bajo el fenómeno de la gravedad es igual a esta ecuación en la cual aparece esta constante que se llama la constante de gravitación universal, que tiene este valor, 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Es igual para todo el universo, ¿ya? Aunque en todas las partes del universo es diferente esta aceleración debido a la gravedad, que depende de la masa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Júpiter, le decía, es una masa mucho más grande, su campo de gravedad es mucho más fuerte, o sea, porque el campo gravitacional es un campo de fuerza, entonces ejerce mayor atracción y los cuerpos van a cambiar su velocidad a un ritmo más acelerado, más fuerte, digamos de esa manera. Entonces, en Júpiter, por ejemplo, en un segundo puede un cuerpo adquirir una velocidad de 30 metros por segundo, es decir, prácticamente 100 kilómetros por hora en un segundo. Mientras que aquí en la Tierra en un segundo su velocidad cambia a 9,8 metros por segundo cuadrado. Una aceleración de 9,8 metros por segundo cuadrado, 9,8 metros por segundo cuadrado significa que es 9,8 metros por segundo por cada segundo. Esto es velocidad. Por cada segundo su velocidad aumenta en 9,8. El otro quiere decir que en 2 segundos su velocidad ya es casi 20. Y luego a 3 segundos su velocidad es casi 30. Ese es el ritmo con que cambia la velocidad, es la aceleración. Y ya le decíamos que es negativa debido a que tiene que ver con la fuerza que lo está trayendo. La fuerza de la gravedad actúa hacia el centro de la Tierra, ¿ya? Sentido negativo. Entonces esa aceleración tiene el signo menos. Recuerde que en física, en vectores, el menos significa el sentido, no significa más o no significa menos cantidad, sino significa es hacia dónde está dirigida la aceleración. No quiere decir si aumenta o disminuye. Cuando el cuerpo va hacia arriba, que también se denomina caída libre, va hacia arriba, él está disminuyendo su velocidad y su aceleración es menos 9,8. Y cuando el cuerpo viene hacia abajo, él está aumentando su velocidad y su aceleración es menos 9,8. También hacia acá, es decir, hacia arriba o hacia abajo, se denomina caída libre, su aceleración siempre va a ser negativa, pero en este caso su velocidad está disminuyendo y en este caso su velocidad está aumentando. Entonces, eso en conclusión es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces quiere decir que es un cuerpo que tiene una aceleración constante, o más o menos constante, porque eso tampoco es cierto, ¿ya?
la aceleración a la altura de un edificio es menor a la altura del suelo, o la aceleración aquí en Bogotá sería diferente a nivel del mar, o en los polos es diferente en el Ecuador, pero más o menos constante para la Tierra, 9,8, puede ser menos 9,81, menos 9,82, dependiendo eso si está en la cima de una montaña, a nivel del mar, en los polos o en el Ecuador. En promedio lo podemos trabajar como 9,8. Es más, de hecho, para nosotros, a la cuestión de cálculos en matemática, pues a veces lo aproximamos a 10 metros por segundo cuadrado para facilitar la cuestión de cálculos, pero no olvidándonos que es 9,8 más o menos, ¿listo? No es que sea exactamente ese valor. Entonces, un movimiento con aceleración constante quiere decir que es un movimiento uniformemente acelerado. Recuerde que las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado van a cumplirse entonces para el movimiento en caída libre. ¿Cuáles son esas? Posición final es igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo para 2. ¿Listo? Este es cómo cambia la posición MUA. ¿Listo? Recuerde que la velocidad cambia mediante esta ecuación para una aceleración constante. Estas son las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado. Entonces, aquí estas mismas ecuaciones se van a cumplir acá, haciendo la salvedad nosotros que esta aceleración se conoce, pero que esta aceleración es dirigida en sentido negativo. Y además que este es un movimiento que se da en este sentido, que convencionalmente lo hemos llamado en el sentido de la ordenada Y. ¿Listo? Que eso también es arbitrario, ¿no es cierto? La cuestión de los ejes. Pero simplemente en Y, aquí lo llamamos en X. Cuestión de convencional. ¿Listo? Entonces hacia acá positivo y hacia acá negativo. Eje Y. Entonces, introduciendo estos cambios, pues venimos acá a esto. Entonces quiere decir que las ecuaciones de caída libre van a ser YF es igual a YI más velocidad inicial por el tiempo menos, vamos a introducir este signo acá, el de la gravedad, un medio de la gravedad por el tiempo a la 2, y velocidad final, en algunos casos dicen que en Y, para decir que en esta dirección, bueno, dejémoslo aquí así, velocidad final es igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo, donde G es igual a menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Estas serían las ecuaciones de movimiento en caída libre. ¿Ya? Movimiento en caída libre. En este caso, si nosotros graficáramos posición contra tiempo y velocidad contra tiempo y aceleración contra tiempo, en este caso si gráfico aceleración contra tiempo significa la aceleración vale G, quiere decir que en la aceleración contra tiempo siempre va a ser aquí menos 9,8, ¿listo? Constante. Aquí la velocidad, vamos a suponer que yo estoy lanzando un cuerpo desde el suelo, va a llegar hasta determinada altura y luego va a bajar, ¿listo? Entonces vamos a ver cómo sería la gráfica de movimiento. Entonces quiere decir que cuando yo los lanzo, el cuerpo aquí parte desde una posición 0, es decir, donde yo la estoy lanzando desde 0, el cuerpo va a llegar hasta una determinada altura y con el tiempo su velocidad está disminuyendo. Al inicio su velocidad es alta, pero está disminuyendo. Recuerden las gráficas de movimiento. Entonces llega acá, por el gráfico que hicimos la otra vez, es un movimiento, aquí aparece una parábola. Esta es la ecuación de una parábola. En este caso la parábola, su velocidad es positiva, miren, velocidad es positiva, porque la pendiente aquí es positiva
Pero cuando llega a un determinado tiempo, su velocidad aquí se hace 0 y luego su velocidad se vuelve negativa y empieza a aumentar. ¿Listo? Recuerde que la velocidad es la pendiente acá de esta línea. ¿Listo? Aquí la pendiente vale 0, aquí la pendiente empieza a aumentar. ¿Listo? Entonces su velocidad es positiva al inicio, positiva grande. A un tiempo su velocidad se hace 0 y a partir de acá su velocidad se vuelve negativa y empieza a aumentar. Este sería el gráfico de velocidad contratiempo. Entonces al inicio su velocidad es alta, miren, una pendiente alta. La pendiente está disminuyendo. La pendiente aquí se hace 0. Recuerde que la pendiente de acá se llama velocidad. Entonces aquí su velocidad vale 0. Y a partir de ahí su pendiente empieza a volverse negativa y empieza a aumentar. Cuando llega al suelo, aquí, su velocidad ha aumentado. Y como esto es un movimiento parabólico, quiere decir que la velocidad con que salió aquí es la velocidad con que llegó aquí abajo, pero en sentido negativo. ¿Ya? Es como cuando se dispara una bala. Cuando la bala sube, ¿verdad? Cuando llegue la bala otra vez al piso, le puede hacer un agujero a cada uno y matarlo, porque la velocidad de subida es la misma velocidad con que él va a llegar acá. Entonces, estas serían las gráficas de movimiento en un movimiento así que es lanzado desde el suelo. Recuerde que la aceleración está dirigida aquí hacia el centro. ¿Listo? Este movimiento entonces se llama movimiento en caída libre